Saludos amigos y amigas, estamos en la sala San Borondón, desde la que, como es habitual, les vamos a hacer llegar un nuevo acto del ciclo, un proyecto de futuro para Canarias. Hoy un acto muy esperado, muy deseado. Tenemos con nosotros a la diputada sueca de los Verdes, Bodil Ceballos. Bienvenida, Bodil. Gracias. Bueno, habla muy bien, muy bien el castellano. Yo estaba temblando cuando me dijeron de que iba a dar una charla aquí. Y mi madre, pues tengo que poner un intérprete, pero ya quisiera uno hablar castellano tan bien como ella. Que nos tendrá que decir por qué, porque has estado mucho en España. Yo viví 7 años en Cataluña. 7 años. Después he estado hablando el castellano cada día desde entonces. Ahora unos 30 años, más o menos. Maravilloso. El otro día también, me acuerdo, en la Feria del Libro de Las Palmas entrevistaba a uno de los miembros de Genesis, el que grabó el primer disco de Genesis, Stuart, vamos, Chris Stuart, y formidable, también hablaba el castellano con una precisión tremenda. Bueno, pues tenemos en la mesa también a una tercera persona aparte de Bodil y el que les habla, que es Arturo Méndez. Arturo Méndez es el líder de los Verdes en Tenerife, un hombre que ya ha pasado en esta sala, nos ha explicado pues muchas cuestiones, entre ellas el problema de las antenas móviles y tantas cosas que preocupan a los Verdes. Le hemos pedido a él que nos presente a Bodil. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, pues yo encantadísimo de estar aquí, encantado también, muy encantado de poder presentar a Bodil Ceballos, que es una persona que ha tenido una larga trayectoria de compromiso con la ecología y la sostenibilidad de Canarias, en concreto de Tenerife. Ya nos visitó hace muchísimo tiempo en compañía de la eurodiputada sueca, cuyo nombre no voy a repetir porque lo diré mal. Bodil nos puede recordar cómo se llama Inger Schörling. Inger Schörling. Y ya desde hace bastante tiempo tiene una trayectoria de compromiso enorme, altruista, con la isla de Tenerife, con Canarias y especialmente, sobre todo, con la sostenibilidad y la ecología. Bodil es en este momento diputada en el Parlamento sueco, en el grupo por los Verdes. Ha sido concejal del ayuntamiento de su pueblo y en este momento está en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento sueco y también lleva cuestiones relacionadas con la migración en general en Europa. Ha estado muy conectada también a través de Inger con todos los temas europeos y por lo tanto la visión que hoy nos puede ofrecer de la situación actual del cambio climático creo que va a ser muy interesante, dado que es un fenómeno que lo tenemos ahí y que del que sabemos algunas cosas, en general mucha teoría, pero que realmente todavía para nosotros en la práctica no supone nada que podamos realmente palpar, es todo información. Pero realmente el cambio climático va a suponer, y supone ya en muchos sitios, un cambio de conciencia, un cambio de vida, de modo de vida. El clima es algo que no está separado de nuestras propias vidas, sino que está integrado en lo que es la vida del ser humano en la Tierra y por lo tanto es un proceso que no es ajeno a nosotros, sino que está totalmente vinculado con nosotros. Ha habido otros episodios anteriores de cambios climáticos asociados con fenómenos naturales, tipo vulcanológico, pero este en concreto está directamente asociado con la actividad del ser humano que nunca ha sido sobre la Tierra, esta especie tan numerosa. Y por lo tanto digo que es algo que tiene que ver directamente con nuestra vida. Las pruebas científicas que ya demuestran en concreto los informes del panel sobre el cambio climático son absolutamente contundentes e irrefutables. No están vinculadas a ninguna ideología política ni nada parecido, son hechos absolutamente contundentes, ¿no? Y por lo tanto debemos de prestar una cierta atención al tema, aunque como ya decía, todavía no nos está tocando a la puerta casi. Pero el problema de este tipo de situaciones es que cuando nos toque puede ser un poco tarde y como siempre debemos de estar preparados, concienciados, visualizando ese fenómeno no solo en su parte de peligrosidad, sino en su parte de lo que nos está indicando el planeta, el entorno, nuestra casa donde vivimos, lo que nos está indicando
que estamos haciendo algo mal y que por lo tanto debemos de tomar conciencia sobre él e intentar corregirlo. Y ese, digamos, es el mensaje que yo quería en esta corta presentación de Budil transmitir, ¿no? Que aunque las repercusiones en concreto en los sistemas isleños serán importantes, en concreto en lo que se refiere a la subida del nivel del mar, por ejemplo, y a lo que es el cambio climatológico propiamente dicho, estamos ante un aspecto más de la globalización que se da en todos los aspectos, en la economía, en las comunicaciones. Entonces es un aspecto más de que simplemente hay que interpretarlo como una señal del planeta que nos está diciendo que algo no estamos haciendo bien. Y más allá de todas las medidas políticas y económicas que se están tomando, que se van a tomar, no hay que olvidar que es un problema también individual, es un problema de cada uno de nosotros. Volvemos digamos, al viejo esquema de que el granito de arena, lo que hacemos cada uno de nosotros, tiene siempre una repercusión inmediata en nuestro entorno más próximo, que son las personas con las que relacionamos y el entorno con los que relacionamos. Pero que realmente el impacto de lo que nosotros hacemos, estamos viendo a través de este fenómeno, que es un impacto absolutamente global y que afecta a todos, que nos afecta a todos, y que por lo tanto, en la medida en que tomemos conciencia y nos preparemos, vamos a ser menos víctimas de esa situación en el conocimiento. O sea y la adaptación esa es un proceso que nos enriquece incluso como personas, la adaptación, porque la adaptación actualmente al cambio climático, y por eso termino, supone la solidaridad de la separación de residuos en origen, supone la solidaridad con de la emisión de gases de efecto invernadero con los que no pueden ni siquiera emitir porque no tienen ni para comer, ¿no? Entonces son un montón de fenómenos relacionados con la solidaridad. Por lo tanto, hay que ver también el aspecto positivo de esa información que nos transmite nuestra madre, el planeta Tierra, a través de este fenómeno que tenemos que afrontar, que tenemos que conocer en profundidad y que tenemos que prepararnos, digo, para saber cómo actuar y cómo comunicar a los demás, ¿no? Hoy precisamente, ya termino, hemos tenido la noticia de que el gobierno de Canarias invita al famoso oscarizado Al Gore con su película La verdad incómoda a Fuerteventura en septiembre para hacer un cursillo intensivo de 3 días a personas que tengan que comunicar a los demás qué es lo que significa realmente el cambio climático, políticos, periodistas, profesionales en general, y eso realmente, independientemente de que nosotros critiquemos, que lo hacemos, y yo personalmente, creo que muchas personas, la inadecuada política ambiental que lleva a la práctica este gobierno de Canarias, que es insostenible totalmente en muchísimos aspectos de lo que se han hablado muchas veces, yo quiero decir que el propio hecho de esa invitación supone realmente que hace falta que los expertos cuenten a las personas que hablan, que tienen más audiencia, contarles exactamente cuál es este fenómeno, en qué consiste realmente, para poderlo transmitir. Porque tenemos que hablar de este fenómeno, tenemos que encajarlo, no con miedo, sino encajarlo y hablar de él con naturalidad, para saber realmente lo que tenemos que hacer en los gestos nuestros de cada momento de la vida. Por lo tanto, muchísimas gracias a Budil por esta visita tan agradable y desinteresada que nos hace y que beneficia siempre, como ha beneficiado a Tenerife y al medio ambiente y a todos los que podemos relacionarnos con ella. Y a continuación pues va a pasar a explicarnos algo de lo que dice el primer informe del panel de cambio climático y probablemente también quizás alguna cosa del segundo informe. El tercer informe del panel está a punto de salir, nos dice que creo que puede ser esta semana o la próxima, está a punto de salir, pero ya el segundo informe es bastante contundente, bastante concreto, que además divide los impactos incluso ya por continente, con lo cual creo que la información es suficientemente importante como para que sepamos el máximo de ella. Muchas gracias otra vez por esto. Pues muchas gracias, Arturo, le damos un aplauso. Bueno, y antes de que comience, la verdad es que yo lo escucho, Arturo dice Budil, aunque se escribe Bodil. ¿Cómo es?
Me llamo Bodil. Bodil. Bueno, pues aquí está. Y esto está mal, o se escribe así. Se escribe así. Se escribe con una O, pero se pronuncia Bodil. Bueno, ya sé una palabra de sueco. Me podía haber ido bien cuando joven, que cuando iba uno al puerto de la Cruz a dar unas vueltas a conocer. Mira, Cándido Quintana, que de mi quinta también iba a ser. Sí, me suena del Hotel El Tope, de verlo por allí alguna vez. Bueno, dos cositas. Primero, no se pensarán que estamos poniendo un ramo de flores adornando. Los oyentes no lo pueden ver, pero vamos, los que están presentes y ven unos hermosos girasoles. Nos va a tener que explicar qué hacen estos girasoles en la mesa, explicarnos qué es el símbolo de los verdes. ¿Y por qué el girasol? El girasol es el símbolo de los verdes europeos y también el símbolo de los verdes de aquí, pero no es el símbolo de los verdes en Suecia. Nosotros tenemos el diente de león como símbolo. Y el diente de león porque es una mala hierba que nunca muere. La quitan pero vuelve a surgir siempre. Y por lo tanto nosotros tenemos el diente de león. Uy, pues si Coalición Canaria lo llega a saber, coge el diente de león como emblema de Coalición Canaria, porque es mala hierba que empieza a surgir y surgir llevan ya pues para una treintena de años. Pero después el diente de león también no solamente es mala hierba, digamos así, también se puede comerla, es muy sana la hoja, se hace vino de las flores, un vino no muy bueno, a mí no me gusta, pero ahí en Suecia lo hacen y se puede beber. Y bueno, el diente de león es sano y... No, ya veo. Bueno, entonces no, por eso no lo cogió Coalición, que prefiere ser dice Coalición Canaria es una inmobiliaria, dicen por ahí. Pues bueno, yo creo que tiene más bien vocación de eso que del otro. Después tienes el apellido Ceballos, ¿es algo latino? Eso sí, es latino. Es que yo vine aquí, tenía 18 años, fue antes de la Unión Europea, no me dejaron quedarme, tuve que casarme y en Suecia cambiamos de nombre. Anda. Si queremos. Pero mi nombre que tenía era muy difícil de pronunciarlo aquí, entonces lo cambié. Bueno, vamos a ver, explícanos cómo va a ser la charla que nos ha prometido, porque claro, según llegué veo que va a proyectar y los oyentes estarán con los pelos de punta, como pasa muchas veces, porque como esto es un programa abierto al público, pero es un programa de radio, cuando a veces proyectamos nos han obligado, nos dicen, tiene que estar hablando y contándonos todo, tenemos que visualizar todo lo que se pone en pantalla. Yo prometo que voy a hablar todo el tiempo, aunque también ponga estas imágenes, casi todo es texto. Bien, y lo último, en Bodil, sería, queremos después dedicar un ratito a hablar de Suecia. ¿De acuerdo? ¿Te parece? Sí. Venga, pues vamos a levantarnos, Arturo y yo nos vamos retirando. Bodil se va a un extremo de la mesa para que no tape la sala, apagamos luces y nos va a contar Bodil lo último del cambio climático. Y voy a empezar diciendo también que el tema del cambio climático es algo que ahora todo el mundo lo está hablando. Pero hace 25 años, cuando los verdes empezaron en Suecia, nadie hablaba del efecto climático o el cambio climático aparte de nosotros y los otros partidos más bien se reían de nosotros. Ahora hemos estado en los parlamentos, en los municipios, en las regiones durante casi, más de 20 años en la mayoría de los casos. Han pasado muchas cosas. Hemos durante 2 mandatos apoyado entonces al gobierno. Han gobernado en minoría el gobierno socialdemócrata en Suecia, pero como estaban en minoría necesitaban también los votos de los verdes y la izquierda, y por lo tanto hemos podido obligar el gobierno a hacer muchos cambios para favorecer el medio ambiente. Nuestra idea es que tiene que ser fácil y barato actuar de una forma buena con el medio ambiente. Tiene que ser caro y difícil hacer lo contrario. Por lo tanto, hemos cambiado, usamos como un sistema económico para mejorar la situación. Bajamos los impuestos en lo que es bueno para el medio ambiente y subimos los impuestos en lo que es malo, como el petróleo, por ejemplo. Y en poco tiempo, todas las casas que estaban calentadas con petróleo, muchas casas lo eran, han cambiado. Ahora casi todo va en biocombustible o con ese tipo de que se saca aire de fuera y se calienta adentro. Muchas formas para sacar el petróleo. No usamos casi petróleo en Suecia ya.
sino biocombustible y otras cosas. Y el tema de hoy es el clima cambia. Y aquí en el programa El cambio climático, una amenaza real. Y claro, está sin interrogantes porque realmente es una amenaza real. El clima está cambiando y hace tiempo que lo está haciendo. Hace poco, yo dije que voy a hablar primero del panel intergubernamental de la ONU sobre el cambio climatológico. Y han habido varios informes ya, pero ahora el primero y el segundo han salido ahora, como dijo Arturo. Y lo que ellos hacen es que quieren fijar el riesgo de cambios climáticos debido a actividades humanas. Esto es lo que han estado haciendo ahora y van a concluir ahora en noviembre finalmente. Y cuando han trabajado, han coleccionado datos de miles de científicos alrededor del planeta. Así que el panel no ha metido allí ciertos científicos, no les han dado un trabajo a hacer esto, sino han recolectado los datos de miles de científicos alrededor de todo el planeta. Se ha trabajado en 3 grupos de trabajo. El grupo 1, que es la base científica, y es el informe que yo presento aquí ahora. No tengo imágenes del segundo, pero lo llevo aquí, y el tercero está para llegar. El segundo son las consecuencias de estos efectos de lo que se ha visto en la primera y la vulnerabilidad en diferentes regiones, diferentes continentes. Y la tercera son las medidas y adaptación. Y lo que es importante recordar en este informe es que lo que tenemos aquí es lo mínimo. Esto es lo que todos los científicos están de acuerdo. Después hay científicos que opinan que el efecto va a ser mucho mayor de lo que aquí vemos. Han habido informes del 90, 96, 2001 y ahora en el 2007. Y este es el cuarto informe. Voy a ir pasando algunas de las imágenes bastante rápido porque tenemos poco tiempo. Y la primera conclusión del panel es que el clima está cambiando, como si fuera una cosa nueva. Pero como tantos científicos durante tanto tiempo han dicho que no, ahora sí dicen que sí. Y esta es la diferencia. Y ha cambiado durante los últimos 50 años, mucho. El primero que empezó a mirar si había un efecto climático por la combustión de fósiles fue un sueco y se llamaba Svante Arrhenius, un científico, y en el 1897 él estaba ya calculando de que la temperatura del planeta iba a aumentar debido a que usábamos tanto carbón y petróleo. Pero entonces, claro, él contaba con el nivel que se usaba en esa época y que la temperatura iba a aumentar, pero en 3.000 años. Pero ahora, claro, va mucho, mucho más rápido porque con el desarrollo que ha habido desde el 1897 ya se puede imaginar. Y el equilibrio de irradiación, la radiación que sale, la que entra a la atmósfera ha cambiado desde 1750 y la última década un 20%. Durante ese tiempo la temperatura media ha aumentado con 0,5 a 1 grado, bueno, el último siglo, y el aumento ha sido más rápido entre 1990 y 2005 que antes, 0,5 a 0,3 grados por década. Y 11 de los últimos 12 años son los más calurosos desde que se empezó a medir en 1850. Aquí tenemos una imagen y entonces voy a explicar, ya que no se puede ver por la radio. Y aquí se ven todos los diferentes continentes y con unos colores que enseñan qué es el cambio natural y cuál es el cambio que es debido a los humanos. Pero se ve en todo caso que en todo el planeta está subiendo mucho y más en el norte, realmente. Y entonces lo que es natural
son cosas que el humano no influye, como los volcanes y estas cosas. Allí se puede ver en las imágenes que el nivel se mantiene más o menos igual todo el tiempo, pero hay una raya negra que sube y una parte que es de color rosado que también sube mucho, y allí sí que el humano está implicado. Los mares almacenan un 80% del aumento de la temperatura y han sido calentados hasta una profundidad de más de 3.000 metros. Y cuando vayan a ver la película de Al Gore, él hablará mucho del mar, porque estos son unos datos que antes no se ha tomado mucho en cuenta, que también el mar ha sido calentado, lo que significa que también calienta por debajo de los hielos. Y por eso varios hielos, no sé cómo se llaman estas capas de hielo que se han quitado, se han marchado, ¿no? Y hay muchas cosas que pasan justamente porque el agua es más caliente y también viene de abajo. Así que el calor es de arriba y de abajo a la vez. El nivel del mar aumentó 0,17 metros durante el siglo XX. Y el aumento fue el doble entre 1993 a 2003 que en 1961 a 2003. Glaciales, hielos, capas de nieve y tierras permanentemente heladas han disminuido tanto en el hemisferio norte como en el sur. Y aquí, todo lo que pasa con la tundra, por ejemplo, que ahora se está deshelando, eso no lo han contado. Los efectos no están contados en ese informe porque allí no están de acuerdo. Pero tenemos que pensar también en los efectos de los deshielos de la tundra, que ahí se saca mucho metano y también es malo para el clima. Entonces la humedad de la atmósfera sobre mar, tierra y el troposferio superior ha aumentado a partir de al menos la década de los 80. Y el aumento de la temperatura es mayor en los polos, especialmente en el norte, como vimos también en la imagen antes con los diferentes continentes. El aumento en la Antártida, ahora no sé si es Antártida, es Ártico, fue casi el doble que la media global, y la capa de hielo disminuyó con 2,7% por década, 7,4% en verano. Y la cantidad de sal en los mares del hemisferio norte ha disminuido y ha aumentado en los mares del sur. Y eso también tiene consecuencias, naturalmente, para los pescados y todas las plantas y algas del mar. Las tierras heladas han disminuido con 7% desde 1900 y 15% durante las primaveras. Las temperaturas de la superficie de las tierras permanentemente heladas han aumentado con 3 grados desde la década 1980. Las precipitaciones han aumentado considerablemente en América del Norte y Sur, en norte de Europa y Asia del Norte y Central, mientras ha disminuido en el Mediterráneo, Subsahara, África del Sur y Asia en el sur. Días y noches fríos, además de las escarchas, han disminuido. Y días y noches calurosos, además de olas de calor, han aumentado. Y ciertos tiempos extremos son más comunes. Yo supongo que aquí en Canarias también lo habéis notado en algunas ocasiones. Nosotros en Suecia casi no hemos tenido invierno este año. Mientras en el sur han habido grandes tormentas, que normalmente no hay. Hace un par de años casi todo el bosque del sur desapareció, y nosotros vivimos en un país donde cultivamos árboles, es como cultivar patatas en otro lugar, pero nosotros, el gran cultivo nuestro son los árboles, son los abetos y los pinos. Y mucha parte del bosque se fue. Y este año también ha habido una gran tormenta. En Cataluña hay tormentas de nieve en lugares donde nunca ha habido antes. Aquí sé que hubo una tormenta tropical y que no ha habido antes. En todas partes vemos estos tiempos extremos que no vimos nunca antes. Y entonces la conclusión segunda del panel es que con gran certidumbre se ha visto que es el humano el que ocasiona este cambio.
además dicen que con un 90% de seguridad. Ya no se puede explicar estos cambios de otra forma. Ni volcanes, ni nada. Y el factor mayor son las emisiones de óxido de carbono del uso de combustibles fósiles. Y otros gases y actividades humanas contribuyen. La mayor actividad solar contribuye marginalmente. Algunos han intentado explicar ese fenómeno con la actividad solar o los aerosoles, pero también los aerosoles frenan marginalmente este cambio. Y la concentración de óxido de carbono en la atmósfera ha aumentado de unas 280, 380 partes por millón, no sé cómo se llama en español, creo así, pero desde 1750. Y el nivel de óxido de carbono en la atmósfera está muy por encima de los niveles naturales durante los últimos 650.000 años. Y son bastantes años. Me lo paso. Esta es una imagen que enseña la irradiación que entra y la que sale, y se ve que entra mucho más de lo que sale, y tendría que ser igual. Entonces, la conclusión tercera. Aquí hablan de los cambios climáticos en el futuro. Ya veremos cuáles son. Pues dicen que independientemente de lo que hagamos, el clima va a cambiar, pero lo hará más e irá más rápido si no hacemos nada para frenarlo. La estabilización de las emisiones al nivel del año 2000 significan aumentos de temperatura con 0,1 grados por década al menos los próximos 20 a 30 años. Y eso es si lo estabilizamos al año 2000, que ya pasó. Y los aumentos de emisiones esperadas, las que pensamos que van a ser, significarán 0,2 grados de aumento por década los próximos 20 a 30 años. La Unión Europea ha dicho que solamente puede subir con 2 grados. Pero ¿qué va a hacer la Unión Europea para parar? Para que no sea más. Han dicho que no puede. Eso es un poco raro, porque no hace mucho para pararlo. Emisiones continuadas en el mismo nivel o en mayor nivel o a mayor nivel de las emisiones actuales darán lugar a cambios climáticos mayores a los que ya se han visto. Una doble concentración de óxido de carbono en la atmósfera dará con bastante seguridad lugar a un aumento de temperatura de 2 a 4,5 grados. Hay diferentes escenarios aquí y enseñan de más o menos 1,9 a 6 grados de diferencia. Y si podemos parar a 2 grados, también podremos adaptarnos al cambio climático. Pero si subimos a más de 2 grados, será mucho, mucho más difícil. Pero hace 125.000 años la temperatura en los polos era 3 a 5 grados mayor que hoy. Y el nivel del mar era entonces de 4 a 6 metros más alto. Pero hace 125.000 años no habían humanos en la Tierra, no habían los animales que hay hoy en la Tierra. Es que era otra cosa. Y los animales que tienen más dificultad para adaptarse cuando el clima cambia son los animales más grandes, y entre ellos nosotros, naturalmente. Bueno, entonces eso es la Unión Europea, que ha dicho que el aumento no podrá ser más de 2 grados. Y si seguimos como ahora, habríamos ya llegado alrededor de 2040, 2050. Otra imagen que enseña lo que yo acabo de decir, esto aquí se puede ver, si estabilizamos ahora, estamos a 1, esto es ahora mismo, pero lo que se cree es más o menos es 1,9, 2 y después más allá. Pero este no es el peor escenario, veo tampoco, porque hay otros que son peores, y eso también lo veréis cuando vayáis a ver la película de Al Gore, porque él habla de más cosas todavía. Pero aquí, como he dicho, que aquí están todos de acuerdo que esto es lo mínimo, digamos. Aquí hay una cosa que lo voy a pasar porque era muy complicado y en inglés además.
Bueno, la velocidad y las consecuencias del cambio dependen de la cantidad de emisiones y efectos dinámicos. Y durante el siglo XXI se cree que va a pasar lo siguiente. El calentamiento será mayor en los polos y especialmente en el norte. La capa de nieve disminuirá y la profundidad del deshielo en regiones con tierras permanentemente heladas va a aumentar. Los hielos del mar van a disminuir. La Antártida no tendrá hielo en los veranos. El nivel del mar subirá de 20 a 60 centímetros o más. Olas de calor y precipitaciones fuertes serán más comunes. Huracanes y ciclones serán más intensos. Y entonces, si pasamos al segundo informe, podemos ver, por ejemplo, porque hay una sexta parte de la población de la Tierra vive dependiendo del agua de los glaciales. ¿Y qué va a pasar cuando ya no tienen esa agua? Una sexta parte de la población de la Tierra lo necesitan. Y yo fui a Vietnam hace poco y allí están muy conscientes de que va a haber cambios y están ya adaptándose. Dicen que nosotros vamos a tener una subida del nivel del mar con 45 centímetros. Ellos creen que va a pasar eso. Y por lo tanto ya están en marcha para adaptarse. Mientras nosotros en Europa estamos construyendo en las playas, porque todo el mundo quiere vivir en la playa. Al menos en Suecia, todo el mundo quiere tener su casa pegado al mar o pegado al lago o pegado al río. Pero ¿qué va a pasar cuando sube el nivel del agua? Venimos a otra imagen y entonces la voy a explicar. Y hay un escenario que va del 2020 a 2029 que se llama B1. Y después hay otro al lado que es del 2090 a 2099. El B1, que es el de arriba, es si hacemos muchísimo para frenar el cambio climático. Y los que pueden ver la imagen ven los colores y ven que igualmente, independientemente, va a haber un aumento de calor. También en el B1, en el escenario donde hacemos mucho, donde cambiamos ya para energías renovables, donde quitamos los fósiles por completo ahora. Y el segundo se llama A1B, por alguna razón. Y aquí es si empezamos a hacer cosas, pero dejamos que el mercado lo lleva y con un poco de ayuda de los gobiernos, de la gente, pero que en todo caso el mercado lleva gran parte. Y vemos que la diferencia es bastante grande también, pero todavía hasta el 2029 es soportable. Pero cuando miramos en el 2099, se puede ver ahí en los polos una zona de color lila y eso sí que estamos ya a 7 grados o algo así mayor. Y el A2, el último escenario, es donde no hacemos nada. Y ya podéis ver cómo está la situación en el 2099, que todo el planeta está de colores rojos, lilas, pocas partes que se salvan realmente, ¿no? Y estos son los escenarios, si continuamos como ahora. Y mi mensaje naturalmente es que tenemos que conseguir el escenario primero, el B1, y realmente hacer lo que podemos ahora para frenar este desarrollo hacia un futuro tan terrible para nuestros hijos y nietos. Bueno, las tormentas trópicas irán avanzando hacia los polos. Nosotros nunca tenemos tormentas trópicas, por ejemplo, en Suecia, pero las tormentas que hemos tenido, que os he explicado, son terribles, ¿no? Y son nuevas. Cambian los vientos, las precipitaciones y las temperaturas habituales. Y las precipitaciones aumentan en el norte y disminuyen en el sur. En Escandinavia podrá aumentar un 20%. Y en España disminuirá el mismo porcentaje. Y hace poco aquí en España se hizo un informe sobre la vulnerabilidad española
Y en el año 2030 contaban con que en los veranos en la península puede haber como 5 o 6 grados más de calor que ahora. Si añadimos entonces que va a llover un 20% menos, tenemos el aumento en la temperatura sin lluvia. ¿Qué va a pasar con la agricultura? ¿Qué va a pasar con el turismo como fuente de ingreso? ¿Os lo podéis imaginar? Mientras en Escandinavia nosotros tendremos el mejor clima, no nos gusta que llueva más, pero en todo caso algo más caluroso será en vez del frío que tenemos, pero ese no es el plan, naturalmente. Es muy probable que la corriente del Golfo disminuya hasta un 50%, pero es muy poco probable que pare del todo, dice el panel. Y también después de que esa irradiación de salida-entrada de calores se haya estabilizado, seguirá el nivel del mar subiendo durante más de 1000 años, porque estamos ya pagando las consecuencias de lo que hemos hecho antes. No podemos ir totalmente atrás. Otra imagen que son las precipitaciones. Aquí también se puede ver lo que ya expliqué, que más lluvias al norte y menos, por ejemplo, en África, en España. Y estos son veranos y inviernos. Y ya podéis ver que en España los veranos hay poca lluvia. Y en África, muy poca lluvia, en el norte de África. Y también en el sur. Y lo que tenemos que pensar también es la cantidad de refugiados climatológicos que va a haber en ese mundo de aquí a unos cuantos años. Y yo pienso, ¿dónde van a ir a veranear los españoles cuando hace 5 o 6 grados más los veranos? Yo creo que vendrán al norte, ¿no? Los ricos. ¿Y los otros? ¿Qué? Así que en Suecia también se ha estado hablando de eso, que quizás cuando hemos hecho nuestros estudios de vulnerabilidad, pues eventualmente tendremos refugiados climatológicos de España, de Grecia, de Italia en el futuro. ¿Y ahora qué? Entonces ya se sabe, estas las consecuencias para la naturaleza y la sociedad se han presentado ya en el segundo informe. Y cuando se trata de Europa, tengo aquí los papeles, ahora voy a ver si lo encuentro. Y más o menos lo que yo he dicho hasta ahora, lo que aquí ya pensaban, es lo que va a hacer, ¿no? En el norte vamos a tener un poco mejor clima un tiempo y vamos a poder plantar más cosas porque ahora hace demasiado frío, mientras en el sur se va a poder plantar mucho menos, va a tener mucha escasez de agua y después todas las tormentas y estas cosas. Esto es lo que nos pasará a nosotros. Ahora, de aquí a un par de días vendrá el próximo informe con qué es lo que podemos hacer para reducir el efecto, para adaptarnos a lo que va a venir, porque va a venir. Y así que quizás el viernes creo que habían dicho que iba a venir. Después es un informe final del panel en noviembre y después todos a trabajar, ¿no? Pero yo pienso que no es después, hay que trabajar ya. Y como nosotros hemos hecho durante 25 años, y ahora los demás se despiertan, ¿no? Ahora todos hablan del clima. Pero todo el mundo tiene que despertar. Todos tienen que hacer lo que cada uno puede para cambiar. Y tenemos que exigir también de los gobernantes, de no mirar solamente la economía siempre, sino tiene que también mirar la ecología y velar para que tengamos un planeta en que vivir aquí en el futuro también. Y una última cosa que antes de dejar por preguntas, y según el protocolo de Kioto, la Unión Europea decidió que entre todos íbamos a bajar nuestras emisiones de gases invernaderos con un 8%. Y en Suecia
nos dieron permiso subir 4% porque hemos hecho mucho ya para disminuir nuestras emisiones. A España, que decía que tenía una industria bastante antigua, que no sé qué, no sé cuánto, necesitaba más tiempo para adaptarse, les dieron el permiso de subir 15%. Suecia ha bajado 7%, o en el 2005 ya había bajado 7%, en vez de subir 4%. España, en el año pasado, en abril, había subido 51%. Es verdad. Sí, es verdad. Y controlé las cifras antes de marcharme. Eso lo leí en El País el año pasado, cuando estaba en Gran Canaria. Lo leí en El País y después me he controlado las cifras ahora, antes de marchar. Así que un 51%. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, esto es lo que yo quería empezar. Y ahora preguntas. Bueno, recordemos a los oyentes que tenemos la suerte de contar con una diputada de los Verdes en el Parlamento sueco, con Bodil Ceballos. Nos ha dado una magnífica síntesis de la situación del cambio climático como una amenaza absolutamente real. Y vamos, antes de comenzar a preguntarle sobre este tema, a hacer lo prometido, que es hablar un poquito de Suecia. Sí. Digo de Suecia porque siempre para mucha gente ha sido un mito el sistema de vida de los países nórdicos. Y me acuerdo cuando yo era joven, hace mucho tiempo, no había problemas de cambio climático, pues había un libro que era, a lo mejor lo han leído, que Suecia, infierno o paraíso, que era el gran debate entre los progresistas, digamos, de Canarias y del resto del Estado español, en el sentido de si el modelo de la socialdemocracia era correcto o había que ser más radical, ir a un socialismo más radical. Pues sobre eso te propondría yo que nos hables un ratito, si crees que el modelo sueco ha sido el acertado. Y después yo estuve en agosto en Suecia, en Noruega y en Suecia, y no sé cómo estará evolucionando Suecia, eso nos lo cuentas también. Me quedé ahí un poquito medio mosqueado, que decimos aquí, si Suecia está realmente evolucionando por el buen camino, se está a lo mejor desviando un poquito de la ruta, aunque sea ligeramente. Cuéntanos un poco, el modelo sueco, ¿cómo se caracteriza? Nos decían también, la verdad es que en Suecia no pregunté, pero en Noruega nos quedamos con los ojos abiertos, vamos, como unos búhos de esos, del tamaño de los ojos, del tamaño de los girasoles, estos hermosísimos que tenemos en la mesa, cuando nos decían en Bergen o en Oslo que los concejales, los políticos que estaban en los, no sé si se llama allí concejales, no sé cómo se llamarán, ¿no? Supongo que por supuesto que concejales así no, pero vamos, el equivalente. Nos decían, primero, que eran muchos, por ejemplo en Bergen, no sé si decía que eran 50, 60 o 70, y segundo, que no cobraban. Y además, tercero, nos decían que se podía entrar uno por internet y saber el dinero que cobraban, los impuestos que pagaban, el patrimonio que tenían. Eso en Noruega, insisto, en Suecia no pregunté, y me quedaba maravillado, digo, joder, es verdad, por eso parece el paraíso. Aquí cualquiera quiere entrar de concejal en un ayuntamiento de menos de 3.000 habitantes, incluso va a ponerse $500.000 de pesetas, no sé, al cambio, si tú bueno, supongo que sí, pues si estuviste tanto en España, pues ponerse unos sueldos que te cambas, ¿no? Cuéntanos, háblanos de Suecia. Venga, tranquilita, un cuarto de hora y 20 minutos. Pues el libro que mencionaste no lo leí, pero he oído hablar mucho de ello, y también había películas y había de todo, y todo el mundo un poco escandalizados por la vida en Suecia, a la vez que todos opinaban que el modelo sueco entre los trabajadores, las empresas, para concluir los salarios, eso estaba muy bien. Yo creo que el modelo sueco ha funcionado bien en Suecia, para empezar, cuando se creó ese modelo, porque fue muy adaptado a la realidad sueca en ese momento. Y Suecia ha sido un país sin guerras, sin grandes problemas durante muchos años. En realidad se creó la riqueza sueca
justamente porque no habíamos tenido guerra. Éramos el único país en Europa sin guerra, los únicos que teníamos una economía intacta, que aunque la gente durante la guerra también era bastante pobre, pero al menos el país no estaba destrozado y pudimos entonces vender mucho a los países que se estaban reconstruyendo. Ahí se creó la riqueza sueca. Después, con la socialdemocracia en su época yo creo que estaba bien, porque crearon una estabilidad, una seguridad entre los ciudadanos y crearon muchos sistemas. Yo sé que yo hablé contigo el otro día sobre esto en la radio. Estos sistemas allí yo creo que ahora está fallando bastante, porque estos sistemas es como si el sistema del seguro social es uno, después hay el sistema de otra cosa, que otra parte, después otros que deciden sobre otro sistema, hay legislaciones que rigen estos diferentes sistemas y después hay funcionarios que interpretan lo que decidieron los políticos ahí en el Parlamento una vez, ¿no? Y no siempre eso concuerda y mucha gente cae entre medio. Y entonces el modelo sueco de alguna forma ya derrumbó, porque lo que era la seguridad, esa ciudadana, ya no existe de la misma forma porque hay tantos huecos. Y lo que nosotros creemos o queremos es que se haga, que hay que juntar estos sistemas de una forma y no tener tantos dispersos para que la gente no pueda caer entre las sillas, como lo llamamos nosotros, ¿no? Así que y también te comenté que creo que, porque ahora tuvimos las votaciones en agosto, septiembre, y ahora tenemos un nuevo gobierno. Y yo creo que, aunque yo hubiera querido seguir con el otro gobierno, porque entonces hubiéramos gobernado con ellos, hubiéramos tenido más que decir, creo que ha sido bueno en todo caso para Suecia tener este cambio porque necesitaba despertar la socialdemocracia. Porque ellos de alguna forma están tan seguros en sí, en su modelo, y que todo va bien, y todo es así, y así no fue. Los que siempre han votado a la socialdemocracia votaron a la derecha para tener un cambio, para despertar a su propio partido. Y esto es un poco nuevo, que se haga esto. Bueno, no estaban contentos con el trabajo del gobierno, la socialdemocracia que no se ocupaba de crear puestos de empleo, estas cosas, y decía que todo iba bien, porque la economía iba bien, pero no había empleos. Y viene la derecha y empieza a hablar de crear empleos, y entonces, claro, la gente votaba a la derecha, y sin en realidad ser gente de derecha. Una pregunta breve, ¿y por qué no votaron más a la izquierda? Que seguro que habría en vez de más a la derecha. ¿Por qué no eligieron ir a partidos de izquierda? ¿Qué miedo tienen? Porque saben que la izquierda nunca tendría la mayoría para gobernar. La socialdemocracia es un partido muy grande, entonces ellos no querían dejar entrar a la izquierda ni a los verdes en el gobierno. Y claro, la gente quería un cambio. O dejan entrar a la izquierda y los verdes en el gobierno o fuera. Querían marcar de alguna forma. Ya basta. Ahora tenéis que aprender una lección. Y son un poco masoquistas los suecos, ¿no? Los suecos, yo no sé si son masoquistas. Lo que pasa es que también lo comentábamos hoy, bueno, con la prensa, que los suecos, si no están contentos con los que mandan, pues votan a otros. Castigan al político que no se comporta bien. Y entonces cuando tú hablas de lo de los políticos en Noruega, yo he estado en la corporación municipal desde el 94 en mi municipio, y en la corporación municipal se cobra unas dietas, más o menos, pero los gastos, ¿no? Un poco así. Muy poco, no eso. Éramos 65 personas en la corporación municipal, después en otras comisiones y así, y cobras era 290 coronas o algo así, 30 euros o algo por cada vez que vas a una reunión. Ahora ha subido un poco en los últimos años, pero no es una cosa grande. La mayoría de los políticos en Suecia
son políticos porque lo quieren ser, no para ganar dinero. Y yo, por ejemplo, todo lo que gano, si tengo alguna cosa extra, si tengo acciones, lo tengo que tener registrado en el Parlamento. Ahí cualquier persona, cualquier ciudadano puede entrar a mirar Budel Ceballos, cuánto gana, cuánto hace, qué tiene en el banco, así en este plan, y es obligatorio. Así que, y lo mismo si cualquier periodista puede ir al Parlamento y decir, yo quiero ver con quién a quién escribe ella en su correo electrónico, qué comunicación de correo electrónico tiene. No pueden ir a mirar exactamente lo que hemos dicho en las cartas, sino es una cosa muy especial. Pero todo lo que me viene al Parlamento, todo el correo que viene al Parlamento es público. Y entonces los periodistas o cualquier ciudadano puede ir ahí a controlar qué hago y qué es lo que no debería hacer. Entonces, ¿no? Es mucho más difícil ser corrupto en Suecia, obviamente, y eso está muy bien. Y en Noruega tienen el mismo sistema. Madre mía, ¿cómo ven ustedes a este país, al Estado español? Pues cuando uno... Pero en serio, no sea suavita, de la verdad, sí. Yo opino que hay mucha corrupción aquí, mucha corrupción. Y yo en Canarias, ¿no? Pues también en Canarias, pero cuando uno ve las cosas que ha pasado en Marbella, por ejemplo, eso y aquí yo sé que aquí también hay mucho, y esto me he dado cuenta durante los años que he venido aquí a trabajar, porque he dado muchas vueltas por estas islas y he visto muchos verdes que me han explicado todo lo que pasa en sus municipios, y pasa de todo, realmente. No, pero yo veo que es un sistema que es demasiado vulnerable, realmente, porque como no hay el control ciudadano sobre los políticos, hay una vulnerabilidad del sistema democrático, porque la democracia o el ser elegido también significa que tú tienes que ser un ejemplo para los demás y comportarte como la persona que ellos te votan para hacer algo bueno, no para hacer algo malo. Pero aquí yo creo también que la gente está tan acostumbrada a que los políticos son corruptos, así que dicen que es igual si voto a ese o el otro porque son corruptos todos. Esto es lo que me dicen a mí. Y claro, para mí yo siento que es una gran pena que los votantes sientan eso porque no debería ser así. El político siempre tiene que ser un ejemplo para los demás. El político es una persona normal y corriente, naturalmente. El político puede haber hecho algo malo en su vida antes, ¿no? Claro, el político puede haber estado en la prisión, puede haber estado en cualquier cosa, pero tiene que ser limpio en el momento de ser político. Porque el que ha hecho algo en su juventud, ha cometido algún error, no tiene que ser castigado el resto de la vida tampoco, ¿no? Pero eso de ser un ejemplo y ser honrado y decir la verdad. Mira, un par de preguntas. Un suponer, como decimos aquí, la gente de campo dice, un suponer. Imagínate un alcalde que está doblemente imputado. Imputado me refiero ante la sospecha por parte de la justicia, con unas querellas planteadas por la Fiscalía Anticorrupción, por un auto dictado por, digamos, un juez como Garzón, que lo conocerás y demás. Y por ejemplo, en los escritos del auto, por ejemplo, imagínate un suponer también que un arquitecto de una empresa, puede ser Fórum Filatélico, dice que ese señor alcalde se ha llevado 500 millones de pesetas. Y bueno, cuando sale el auto, el señor alcalde, un suponer, hace una rueda de prensa y dice que va hasta sus últimas consecuencias a perseguir el tema porque él no ha sido, que han utilizado su nombre falsamente y todas estas cosas. Pero pasa el tiempo y como lo del Quijote, ahí pasa, en un lugar de no sé qué, ahí pasa el tiempo y no se querella contra el señor este. Y como si nada, ¿no? Entonces, claro, dice la presunción de inocencia. Bueno, fíjate tú, aquí viene... Bueno, te sigo, porque es que me hace muy gracia, me acaban de mandar un correo electrónico de respuesta a las vallas que un suponer también otro alcalde ha hecho como si fuera un mensaje de móviles diciendo que él cumple, que lo voten y tal y cual. Cuando no cumple nada. Bueno, cumplirá cosas con otra gente, luego con el pueblo no.
Y entonces pues lo han recibido el mensaje aquí, un mensaje que pone lo mismo, pero respondiendo a lo que escribe Cerolo en las vallas y tal. Dice, Cerolo cumple, dice, en Tenerife 2. Coalición Canaria es una inmobiliaria. No se roba en Tenerife 2, no votes ladrones, pásalo. Eso es la respuesta que hacen Ciudadanos a una desfachatez de un alcalde que, fíjate tú, ha puesto cuñas en la radio. ¿Qué son cuñas? Pues cuñas, anuncios en la radio, y dice, se oye una señora que dice, todos los políticos son iguales, todos, un desastre, todos y tal. Dice, pero yo voto a Cerolo porque es de aquí, de la tierra, porque es canario. ¿Qué pasaría? Cuéntame, si eso pasara en Suecia, ¿qué ocurriría? Un suponer, vamos, lo que te estoy contando. Bueno, un alcalde que es doblemente imputado, imposible que el partido le deje ser cabeza de lista o no le eligen alcalde. Y si pasa algo siendo alcalde, el partido, aparte de que si es juzgado, claro, entonces tendrá que salir por eso. O si no, si es una cosa menor, pero en todo caso es moralmente mal hecho, entonces el partido lo quita rápido también, porque a ningún partido le interesa tener una persona que no sea honesto, liderando. Y nosotros, en nuestro municipio, un señor, él tuvo que marcharse porque había ido a un bar de putas en Bruselas sin ir de putas, digamos, ¿no? Él había entrado en el bar con otros y entonces eso no se hace. En Suecia eso de ir a un lugar de putas no se hace. Y entonces, claro, fuera con él. Y con otros también porque habían usado la tarjeta del municipio en ese bar de putas, aunque después lo pagaron ellos mismos. Pero estando allí, justamente allí, pagaron y después cuando volvieron pagaron con su propio dinero. Pero fuera, gran escándalo. Vaya, madre mía, pues mira, aquí el señor alcalde no es que el partido no lo proponga, es que se propone él. Y el partido no dice ni mu, sino que el presidente del partido, que desde que lo imputaron, dijo, no, Cerolo no se va a presentar, porque claro, lo lógico era eso, no se va a presentar porque el desgaste para el partido. No, él dijo, se presenta y además después besitos del presidente también cuando se presenta y todo de acuerdo. Tú que, aplícale un poco el sentido común a ver qué lees. ¿Por qué se propone el alcalde y por qué el partido, efectivamente, sabiendo que va a tener un desgaste electoral tremendo, lo deja? ¿Tú qué pensarías? Con toda la presunción de inocencia, por supuesto. Yo no lo puedo entender realmente, porque yo pienso que siempre es el partido que tiene que poner la cabeza o el líder del partido. Tiene que ser elegido por los miembros del partido. Nunca puede ser de otra forma. Yo no entiendo que se pueda hacer de otra forma realmente. Bueno. Porque para mí es fuera de lo normal. Spain is different, ¿eh? ¿Cómo? Yes, I know. Pues Canarias es eso, es diferente. Oye, bien como sabe español perfectamente, lo de la casa de putas, que bien lo ha dicho. Ni prostitución ni nada, bien populares. Y después me critica a mí que si hablo mal en la emisora, por decir cosillas de esas. Por ser extranjera no, pues ya nos parece muy bien, yo lo digo de broma por la... Bueno, pues yo creo que pasamos el micrófono a ver si... tenemos dos temas magníficos, yo creo, para tratar. Por un lado, el cambio climático y por otro lado, el tema que nos ha hablado de esa democracia con todas las limitaciones que se quiera, tan distinta, tan distante a la democracia corrupta corrupta o algo así, que padecemos aquí, por lo menos políticamente hablando. Cándido. Hola, Budil, muchas gracias por tu conferencia, me ha parecido magnífica. Tres cositas. Tú hablabas últimamente que los políticos tenían que dar ejemplo. Lo que no dijiste es qué calidad de ejemplo tenían que dar. Aquí dan mal ejemplo, es un ejemplo también. Que tiene que dar buen ejemplo. Esa es la calidad que utilizan en Tenerife y en Canarias y en España, claro. Otra cosa que realmente los sistemas son injustos, porque la diferencia entre Suecia y España, vamos a centrarnos en Canarias o en Tenerife, es abismal, evidentemente, y es una pena porque nosotros los ciudadanos no tenemos culpa. Nosotros estamos dispuestos a que tú vengas para aquí y mandamos para allá a Dan Martín, a Mauricio, a Soria, a Rodríguez Fraga, a todos ellos. Te mandamos 40 y te traemos a ti y seguro que mejoramos. Sí, pero a Suecia van estas piezas que tú acabas de recomendar y joder, en Suecia clavadito nada, se la revientan y le dejan un par de verano. En Suecia acabarían en la cárcel. Coño, a ver, espera, deja que oiga bien, ¿cómo has dicho?
Oye, que no se te oye por la radio, Guillermo. O sea, que acabarían en la cárcel. No, yo no sé qué han hecho exactamente. Bueno, pero vamos. Si cometen algún delito, a la cárcel. Sí, claro. y por último, cierto que el cambio está ahí, pero a mí no me preocupan las actuaciones de las autoridades españolas, canarias y tinerfeñas, que son terriblemente malas, ¿no? Es lo que tenemos, no tenemos ningún horizonte mejor, porque es que no lo hay. Las personas son incapaces, incompetentes, y después tienen un trasfondo realmente preocupante, porque como ya estás oyendo aquí. Pero me preocupa la actitud de la Unión Europea, porque, por ejemplo, la Unión Europea, y te pongo un ejemplo, el que yo aquí llevo pues una bandera, que es un proyecto y que tú lo conoces de sobra como toda Europa, que es el proyecto del puerto de Granadilla. Es un proyecto innecesario, devastador como ninguna otra obra en España en estos momentos, y técnicamente un disparate. Y no tenemos ni el mínimo apoyo de la Unión Europea para desbaratar este proyecto, que va a colaborar mucho en incrementar el cambio climático o acercarlo más. Y es una pena que la Comisión Europea actúe de esta manera, sabiendo qué políticos tenemos aquí. Y le hemos pedido amparo. Yo, en cartas que escribo mucho a la Unión Europea, le he pedido amparo a la Comisión Europea muchísimas veces, porque lo que tenemos aquí o lo paramos o acaban con la tierra nuestra de hoy para mañana. El tema del puerto es... tú sabrás que yo he estado muy metida en eso, claro. Y hoy mismo hemos estado hablando del puerto. Y mi opinión sobre el puerto es que es suficiente con un gran puerto en estas islas. Y tenemos el gran puerto de Las Palmas, tenemos el gran puerto de Santa Cruz, que no va a toda su capacidad en estos momentos. Y si estos dos puertos, en vez de competir, cooperan, no hace falta ningún puerto en Granadilla. Y cuando fuimos a la comisión por lo del puerto hace un par de años, lo que logramos en todo caso era que entonces quitaron el dinero que habían ya prometido. Y se ha reducido el puerto en tamaño, según le he entendido. Pero claro, no se ha parado del todo. Pero mientras no se haya empezado a construirlo, estamos a tiempo. Y entonces allí lo que tenéis que hacer es votar a personas que quieran parar ese proyecto.